Capítulo 46. Vivena engulló su comida. La carne seca sabía mucho a pescado, pero había aprendido que respirando por la boca podía ignorar gran parte del sabor. Comió hasta el último bocado y luego se quitó el regusto con unos tragos de agua hervida. Estaba sola en la habitación. Era una cámara pequeña construida en un ala del edificio, cerca de los suburbios. Bashir había pagado unas monedas para pasar allí el día, aunque no estaba allí en ese momento, había salido a ocuparse de algo. Se reclinó y cerró los ojos. Estaba tan agotada que le costaba trabajo dormir. El hecho de que la habitación fuera tan pequeña no ayudaba, ni siquiera podía estirarse del todo. Bashir no exageraba cuando dijo que su trabajo sería riguroso, parada tras parada. Ella había hablado con los idrianos, consolándolos, suplicándoles que no empujaran a Alandren a la guerra. No hubo restaurantes como los hubo con Dent, ninguna cena con hombres vestidos con ropajes elegantes y acompañados por guardias, solo un grupo tras otro de agotados hombres y mujeres de clase trabajadora. Muchos no eran rebeldes, y en gran número ni siquiera vivían en los suburbios, pero formaban parte de la comunidad idriana en Tetelir y podían influir en el sentir de su familia y amigos. A Vivena le agradaban, simpatizaba con ellos, se sentía mucho mejor con su nuevo empeño que con su tarea con Dent, y hasta donde podía decir, Bashir estaba siendo sincero con ella. Había decidido confiar en su instinto. Esa era su decisión, y significaba ayudar a Bashir por ahora. Él no le había preguntado si quería continuar, simplemente la llevaba de un sitio a otro, esperando que lo siguiera, y eso hacía, reuniéndose con gente suplicando su perdón. A pesar de lo agotador que era desde un punto de vista emocional, Vivena no estaba segura de poder reparar lo que había hecho, pero estaba dispuesta a intentarlo. Esa determinación parecía haberle granjeado cierto respeto por parte de Bashir, un respeto conseguido con mucha más reticencia que el respeto de Dent. Dent me engañó todo el tiempo. Todavía le resultaba duro recordar ese hecho. Una parte de ella no quería hacerlo, se inclinó hacia adelante, mirando a la pared vacía de la estrecha habitación. Se estremeció. Menos mal que se había esforzado tanto últimamente, eso le impedía pensar en algunas cosas inquietantes. ¿Quién era ella? ¿Cómo se definía a sí misma ahora que todo lo que había visto y todo lo que había intentado se había desmoronado? Ya no podía seguir siendo Vivena, la princesa confiada. Esa persona estaba muerta, delegada en aquel sótano con el cadáver ensangrentado de Parlin. Su confianza había sido producto de su ingenuidad. Ahora sabía cuán fácilmente habían jugado con ella. Sabía el coste de la ignorancia y había atisbado las feas verdades de la pobreza auténtica. Sin embargo, tampoco podía ser esa mujer, la mendiga de las calles, la ladrona, la mujerzuela maltratada. Esa no era ella. Sentía como si todas aquellas semanas hubieran sido un sueño provocado por la tensión del aislamiento, del trauma, de la traición, impulsado por haberse convertido en una apagada y haber sido asolado por la enfermedad. Fingir que esa era la auténtica Vivena sería una parodia de aquellos que vivían de verdad en las calles, la gente entre la que se había ocultado y había tratado de imitar. ¿Dónde la dejaba eso? Era la silenciosa princesa penitente que se arrodillaba con la cabeza gacha suplicándole a los campesinos. También esto era en parte una actuación, lo sentía de verdad. Sin embargo, estaba utilizando su orgullo herido como herramienta. Esa no era ella. ¿Quién era, pues? Se levantó, sintiéndose agobiada en aquella diminuta habitación, y abrió la puerta. El barrio no llegaba a ser un suburbio, pero tampoco era rico. Era simplemente un lugar donde vivía gente normal. Había suficientes colores en la calle para que resultara agradable, pero los edificios eran pequeños y albergaban a varias familias cada uno. Deambuló por la calle, cuidando de no alejarse demasiado de la habitación alquilada. Admiró las flores y los árboles. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué quedaba si quitabas a la princesa y el odio a Alandren? Era decidida. Esa parte le gustaba. Se había obligado a convertirse en la mujer que hacía falta para poder casarse con el rey Dios. Había trabajado duro, sacrificándose para llegar a su objetivo. También era una hipócrita. Ahora sabía lo que era ser verdaderamente humilde. Comparado con eso, su antigua vida parecía más arrogante y descarada que ninguna falda o camisa de colores. Creía en Austre, eso sí. Amaba las enseñanzas de las 5 visiones: humildad, sacrificio, atender los problemas de los otros antes que los tuyos propios. Sin embargo, estaba empezando a pensar que, como muchos otros, había llevado su fe demasiado lejos, dejando que su deseo por parecer humilde se convirtiera en una forma de orgullo. Ahora veía que cuando su fe se preocupaba por la ropa en vez de por la gente, era porque había tomado un sesgo equivocado.
Quería aprender a despertar. ¿Por qué? ¿Qué decía eso de ella? ¿Que estaba dispuesta a aceptar una herramienta que su religión rechazaba solo porque la hacía más poderosa? No, no era eso. Al menos esperaba que no lo fuera. Al repasar su vida reciente, se sentía frustrada por su frecuente impotencia. Y eso sí parecía parte de quién era realmente, la mujer que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de no ser impotente. Por eso había estudiado tanto con sus tutores allá en Idris, por eso quería aprender a despertar. Quería tanta información como fuera posible y estar preparada para los problemas que pudiera encontrarse. Quería ser una mujer capacitada. Eso podía parecer arrogante, pero era la verdad. Quería aprender todo lo que pudiera para sobrevivir en el mundo. Lo más humillante de su estancia en Tetelir había sido su ignorancia. No cometería de nuevo ese error. Asintió para sí. Es hora de platicar, entonces, pensó, regresando a la habitación. Dentro sacó un trozo de cuerda, la que Bashir había empleado para amarrarla. Lo primero que había despertado, ya había recuperado el aliento de ella. Volvió a salir, sujetando la cuerda entre los dedos, retorciéndola, pensando. Las órdenes que Ded me enseñó eran frases simples: sujeta, protégeme. Había dado a entender que la intención era importante. Cuando ella despertó de sus ataduras, las había hecho moverse como parte de su cuerpo. Era algo más que solo la orden. La orden daba la vida, pero la intención, las instrucciones de su mente, producían la concentración y la acción. Se detuvo junto a un gran árbol con finas ramas cargadas de flores que se curvaban hacia el suelo. Se colocó junto a una rama y tocó la corteza del tronco para usar su color. Acercó la cuerda a la rama. «Sujeta», ordenó, dejando escapar por reflejo parte de su aliento. Sintió un instante de pánico cuando su sentido del mundo se oscureció. Sin embargo, en vez de extraer el color del árbol, el despertar arrancó el color de su túnica. La prenda se volvió gris y la cuerda se movió, enroscándose como una serpiente alrededor de la rama. La madera crujió cuando la cuerda apretó. Sin embargo, el otro extremo de la cuerda se retorció en una extraña pauta, repulléndose. Vivena se quedó mirando, el ceño fruncido, hasta que comprendió lo que estaba pasando. La cuerda se enroscaba en su brazo, tratando de sujetarlo también. «¡Alto!», dijo. La cuerda continuó apretando. «Tu aliento al mío», ordenó. La cuerda dejó de retorcerse y su aliento regresó. Se zafó de la cuerda. «Muy bien», pensó. «Sujeta». Funciona, pero no es muy específico. Se enrosca alrededor de mis dedos además de alrededor de lo que quiero que ate. ¿Y si pruebo otra cosa? «Sujeta esa rama», ordenó. De nuevo el aliento la abandonó. Más cantidad esta vez. Sus pantalones se vaciaron de color y el extremo de la cuerda se retorció, envolviéndose en la rama. El resto permaneció inmóvil. Vivena sonrió con satisfacción. Cuanto más complicada es la orden, más aliento requiere. Recuperó su aliento. Como había explicado Bashir, hacerlo no sacudía sus sentidos, pues era una mera vuelta a un estado normal para ella. Si hubiera pasado varios días sin aliento, recuperar su poder la habría abrumado. Era como dar un primer bocado a algo muy sabroso. Se miró las ropas, ahora completamente grises. Por curiosidad trató de despertar de nuevo la cuerda. No sucedió nada. Cogió un palo y entonces despertó la cuerda. Esta vez funcionó y el palo perdió su color, aunque requirió mucho más aliento. Tal vez era porque el palo no tenía mucho color. El tronco del árbol no quedaba afectado por el color tampoco. Al parecer no se podía extraer el color de algo vivo. Descartó la rama y cogió unos pañuelos de colores que Bashir tenía en la habitación. Regresó junto al árbol. ¿Y ahora qué?, pensó. ¿Podría introducir el aliento en la cuerda ahora y luego ordenarle que sujetara algo más tarde? ¿Cómo podría formular esa frase? «Sujeta las cosas que te diga que sujetes», ordenó. No sucedió nada. «Sujeta la rama cuando te lo diga». Una vez más, nada. «Sujeta lo que yo diga». Nada. Una voz sonó desde atrás. «Dile, sujeta cuando te lance». Vivena dio un respingo girándose. Bashir estaba junto a ella, empuñando a Sangre Nocturna. La punta hacia abajo, llevaba el talego colgado del hombro. Vivena, ruborizada, miró de nuevo la cuerda. «Sujeta cuando te lance», ordenó, usando un pañuelo para aprovechar el color. Su aliento la abandonó, pero la cuerda continuó flácida, así que la arrojó a un lado, golpeando una de las ramas que colgaban del árbol. La cuerda se retorció, envolviendo las ramas y sujetándolas con fuerza. «¡Qué útil!», dijo Vivena. Bashir alzó una ceja. «Tal vez, pero es peligroso». «¿Por qué?». «Recupera la cuerda».
Vivena vaciló, advirtiendo que la cuerda se había enroscado en unas ramas demasiado altas, fuera de su alcance. Saltó, intentando cogerla. Yo prefiero usar una cuerda más larga, dijo Bashir, cogiendo a Sangre Nocturna por la hoja y usando la cruz de la empuñadura para traer las ramas. Si te quedas siempre con un extremo, entonces no tendrás que preocuparte de que te la quiten. Además, puedes despertar cuando la necesites, en vez de dejar un puñado de aliento envuelto en una cuerda que puedes necesitar o no. Vivena asintió, recuperando su aliento de la cuerda. Vamos, dijo él, y se encaminó hacia la habitación. Ya has dado suficiente espectáculo por hoy. Vivena lo siguió y advirtió que en la calle varias personas se habían parado a mirarla. ¿Cómo se han dado cuenta? No es que fuera tan claro lo que estaba haciendo. Bashir bufó. ¿Y cuánta gente en Teterir va por ahí con ropa gris? Vivena se ruborizó mientras os seguía a la estrecha habitación. Él soltó su morral y dejó a Sangre Nocturna apoyado en una pared. Vivena miró la espada. Todavía no estaba segura de cómo interpretarla. Experimentaba un poco de náuseas cada vez que la miraba y el recuerdo de lo violentamente enferma que se sentía cuando la tocaba seguía fresco. Además, estaba aquella voz en su cabeza. ¿De verdad la había oído? Bashir, como de costumbre, no había dicho nada cuando le preguntó al respecto, ignorando sus preguntas. ¿No eres Idriana?, preguntó Bashir, llamando su atención mientras se sentaba. La última vez que lo comprobé lo era. Pareces extrañamente fascinada con el despertar para ser una seguidora de Austre. Habló con los ojos cerrados, mientras apoyaba la cabeza contra la puerta. No soy muy buena Idriana, repuso ella, sentándose. Ya no. Bien puedo aprender a utilizar lo que tengo. Bashir asintió. Muy bien. Nunca he comprendido por qué el austrismo dio de pronto la espalda al despertar. ¿De pronto? Él asintió, los ojos todavía cerrados. No era así antes de la multiguerra. ¿De veras? Claro. A menudo hablaba de esa forma, mencionando cosas que a ella le parecían inverosímiles, pero diciéndolas como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Ninguna conjetura, ninguna vacilación, como si lo supiera todo. Ella comprendía por qué a veces a Bashir le resultaba difícil congeniar con la gente. Muy bien, dijo él abriendo los ojos. ¿Te comiste todo el calamar? Ella asintió. ¿Eso es lo que era? Sí, contestó él, abriendo su morral y sacando otro trozo de carne seca. La alzó. ¿Quieres más? Ella se sintió asqueada. No, gracias. Él se detuvo al ver la expresión de sus ojos. ¿Qué? ¿Te he dado una pieza mala? Ella negó con la cabeza. ¿Qué entonces? No es nada. Él alzó una ceja. Ya digo que no es nada. Vivena apartó la mirada. Es que no me gusta mucho el pescado. ¿No? Pues llevo dándote pescado 5 días seguidos. Ella sintió en silencio. ¿Te lo comes siempre? Depende de tu comida, no voy a quejarme de lo que me das. Él frunció el ceño. Dio un mordisco al calamar y empezó a masticar. Todavía vestía sus ropas desgarradas, casi harapientas, pero Vivena llevaba con él lo suficiente para saber que las mantenía limpias. Obviamente, tenía recursos para comprar ropas nuevas, pero prefería llevar las viejas. También llevaba la misma barba descuidada. Nunca parecía crecer, pero ella nunca la había visto recortarla o afeitarla. ¿Cómo conseguía mantener la medida justa? ¿Era intencionado? No eres lo que me esperaba, dijo él. Lo habría sido, hace unas semanas. Lo dudo, dijo él, y dio un bocado al calamar. Ese espíritu tenaz que tienes no viene de unas pocas semanas en las calles, tampoco el sentido de martirio. Ella lo miró a los ojos. Quiero que me enseñes más cosas del despertar. Él se encogió de hombros. ¿Qué quieres saber? No sé. Dad me enseñó unas cuantas órdenes, pero fue el mismo día que me hiciste cautiva. Bashir asintió. Permanecieron en silencio unos minutos. ¿Y bien? Preguntó ella por fin. ¿Vas a decir algo? Estoy pensando. Ella alzó una ceja. Él hizo una mueca. El despertar es algo que llevo practicando desde hace mucho, mucho tiempo. Siempre tengo problemas para explicarlo. No me metas prisa. Muy bien. Tómate tu tiempo. Él la fulminó con la mirada. Tampoco seas condescendiente conmigo. No es eso. Estoy siendo amable. Bien, la próxima vez sea amable con menos condescendencia en la voz. ¿Condescendencia? Pensó ella. No estaba siendo condescendiente. Lo miró allí sentado, comiendo su calamar seco. Cuanto más tiempo pasaba con él, menos miedo le daba, pero le frustraba más. Es un hombre peligroso, se recordó. Ha dejado cadáveres por toda la ciudad usando esa espada suya para hacer que la gente se mate entre sí. Vivena había pensado en huir de él en varias ocasiones, pero al final había decidido que sería una tontería hacerlo. No encontraba ningún defecto en sus esfuerzos por detener la guerra,
y recordaba su solemne promesa en el sótano aquel primer día. Lo creía, con reservas. Solo pretendía tener los ojos un poco más abiertos a partir de ahora. Muy bien, dijo. Supongo que es para bien. Me estoy cansando de ir contigo con esa aura brillante tuya que ni siquiera sabes usar. Te escucho. Bueno, creo que deberíamos empezar con la teoría. Hay 4 tipos de entidades biocromáticas. La primera y más espectacular son los retornados. Los llaman dioses aquí en Alandren, pero yo prefiero llamarlos manifestaciones biocromáticas espontáneas en un anfitrión difunto. Lo que tienen de extraño es que son la única entidad biocromática que se produce de modo natural, lo cual es teóricamente la explicación de por qué no pueden usar su investidura biocromática. Naturalmente, lo cierto es que todo ser vivo nace con cierta investidura biocromática. Esto también podría explicar por qué los del tipo 1 conservan la conciencia de sí mismos. Vivena parpadeó. No era eso lo que esperaba. Tú estabas más interesada en las entidades del tipo 2 y del tipo 3, continuó Bashir. El tipo 2 son manifestaciones sin mente en un anfitrión difunto. Son fáciles de hacer, incluso con órdenes torpes. Esto es la ley del paralelismo biocromático. Cuanto más cerca esté un anfitrión de una forma viva, más fácil es despertar. La biocroma es el poder de la vida, y por eso busca pautas de vida. Eso, sin embargo, nos lleva a la otra ley, la de la comparabilidad. Dice que la cantidad del aliento requerido para despertar algo no es necesariamente indicativo de su poder una vez despertado. Un trozo de tela cuadrado y un trozo de tela en forma de persona necesitarán cantidades muy distintas de aliento para despertar, pero esencialmente serán lo mismo cuando hayan sido embestidos. La explicación es sencilla. Algunas personas piensan que despertar es como verter agua en una taza. Viertes hasta que la taza está llena y entonces el objetivo cobra vida. Es una analogía falsa. En cambio, piensan despertar como llamar a una puerta. Llamas y llamas. Algunas puertas son más fáciles de abrir que otras, pero una vez abiertas, todas hacen lo mismo. La miró. ¿Comprendido? Dijo ella. Se había pasado su juventud formándose con sus tutores, pero aquello la superaba. Es un poco denso. Bueno, ¿quieres aprender o no? Me has preguntado si comprendía, pensó ella, y he respondido. Sin embargo, no expresó sus objeciones en voz alta. Era mejor que él siguiera hablando. Las entidades biocromáticas de segundo tipo son los que la gente en Alandren llama sin vidas, continuó él. Son diferentes de las entidades del tipo 1 en varios aspectos. Los sin vidas pueden ser creados a voluntad y requieren solo unos pocos alientos para despertar, dependiendo de las órdenes empleadas. Pierden su propio color cuando son investidos. No presentan aura cuando son despertados, pero el aliento los sostiene, impidiendo que necesite comer. Pueden morir y necesitan una solución especial de alcohol para seguir funcionando después de los primeros años. Debido a su anfitrión orgánico, los alientos se aferran al cuerpo, no pueden ser retirados una vez investidos. Sé un poco de ellos, dijo Vivena. Dent y su equipo tienen un sin vida. Bashir guardó silencio. Sí, contestó por fin. Lo sé. Vivena frunció el ceño, advirtiendo una extraña expresión en sus ojos. Guardaron silencio durante unos breves instantes. Estabas hablando de los sin vidas y sus órdenes, instó ella. Bashir asintió. Necesitan una orden para despertar, igual que todo lo demás. Incluso tu religión habla de las órdenes. Dice que Austria es el único que ordena volver a los retornados. Ella asintió. Comprender la teoría de las órdenes es difícil. Mira los sin vidas, por ejemplo. Hemos tardado siglos en descubrir las formas más eficaces de llevar a un cuerpo a un estado sin vida. Incluso ahora, no estamos seguros de comprender cómo funciona en su mayor parte. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho, respondió Bashir, encogiéndose de hombros. En realidad no sabemos bien lo que estamos haciendo. Pero pareces tan técnico y preciso en tus descripciones. Hemos descubierto algunas cosas, pero los despertadores no llevan tanto tiempo en activo. Cuanto más se aprende de la biocroma, más cuenta te das de que hay más cosas que no sabemos de las que sabemos. ¿Por qué son tan importantes las órdenes específicas y por qué tienen que pronunciarse en tu lengua materna? ¿Qué devuelve la vida a las entidades del tipo 1, los retornados en primer lugar? ¿Por qué son los sin vidas tan obtusos, de mente, mientras los retornados son plenamente conscientes? Vivena asintió. Crear las entidades biocromáticas de tercer tipo es lo que tradicionalmente llamamos despertar, continuó Bashir. Es cuando creas una manifestación biocromática en un huésped orgánico no vivo. La tela es lo que mejor funciona, aunque los palos juncos y otras plantas pueden ser utilizados. ¿Y los huesos? Son extraños. Para despertarlos hacen falta mucho más alientos que con carne de cadáver y no son tan flexibles como la tela.
Con todo, el aliento se adhiere a ellos bastante fácilmente, ya que una vez estuvieran vivos se mantienen la forma de un ser vivo. Así que las historias sidrianas que hablan de ejércitos esqueléticos no son meras invenciones. Él se echó a reír. Oh, lo son. Si quisieras despertar a un esqueleto tendrías que unir todos los huesos en sus lugares correctos. Es mucho trabajo para algo que requerirá 50 alientos o más. Los cadáveres intactos son mucho más económicos, aunque el aliento se adhiere tan bien a ellos que es imposible recuperarlo. De todas formas, he visto hacer cosas muy interesantes con esqueletos que han sido despertados. Como decía, las entidades del tercer tipo, los objetos corrientes despertados, son distintos. La biocroma no se adhiere bien a ellos. El resultado es que requieren bastante investidura, más de 100 alientos para despertarlas. El beneficio de esto, naturalmente, es que el aliento puede ser recuperado. Esto ha permitido hacer experimentos y nos ha reportado una comprensión mayor de las técnicas del despertar. ¿Te refieres a las órdenes? En efecto. Como has visto, las órdenes más básicas funcionan con facilidad. Si la orden es algo que el objeto pueda hacer y las fórmulas de manera sencilla, funcionará. Intenté algunas órdenes sencillas con la cuerda, pero no funcionaron. Puede que te parecieran sencillas, pero no lo eran. Las órdenes sencillas solo tienen un par de palabras. Agarra algo, sujeta algo, muévete arriba, muévete abajo, enróscate aquí. Incluso algunas órdenes de 2 palabras o menos pueden ser complicadas y requieren visualizarlas, o más bien, imaginación. Bien, usar la mente para... Comprendo esa parte, dijo ella, como flexionar un músculo. Él asintió. La orden protégeme, aunque sea una sola palabra, es enormemente complicada, igual que otras, como agarra algo. Hay que darle al objeto el impulso adecuado. Esta zona es donde realmente empiezas a comprender lo poco que sabemos. Probablemente hay miles de órdenes que no conocemos. Cuantas más palabras se añaden, más complicado se vuelve el componente mental y por eso descubrir una nueva orden puede requerir años de estudio. Como el descubrimiento de una nueva orden para crear sin vidas, dijo ella pensativa. Hace 300 años, los que tenían la orden de un solo aliento podían hacer sus sin vidas mucho más fácilmente que los que no. Esa disparidad inició la multiguerra. Sí, contestó Basher. O, al menos, eso fue parte de lo que causó la guerra. En realidad no es importante. Lo que hay que comprender es que todavía estamos en pañales en lo referente al despertar. No ayuda que mucha gente que aprende órdenes nuevas y valiosas no las comparta nunca, y probablemente muera con el conocimiento. Vivena asintió, advirtiendo cómo la lección se volvía más relajada y animada a medida que entraba en materia. Su experiencia la sorprendió. Está sentado en el suelo, pensó, comiéndose un trozo de calamar seco, sin haberse afeitado en semanas y vestido con ropa que parece en jirones, y, sin embargo, habla como un erudito en una conferencia, lleva una espada que rezuma humo negro y hace que la gente se mate entre sí, pero se esfuerza por detener una guerra. ¿Quién es este hombre? Miró a Sangre Nocturna, apoyada en la pared. Tal vez era la discusión de los aspectos técnicos de la biocroma, o tal vez era simplemente su reciente recelo. Estaba empezando a comprender qué era lo que no encajaba con la espada. ¿Qué es una entidad biocromática de tipo 4? Preguntó, mirando de nuevo a Basher. Él permaneció en silencio. El tipo 1 es un cuerpo humano con conciencia de sí mismo, continuó Vivena. El tipo 2 es un cuerpo humano sin conciencia. El tipo 3 es un objeto despertado como una cuerda, un objeto sin conciencia. ¿Hay un modo de crear un objeto despertado con conciencia? ¿Como un retornado, pero dentro de algo que no sea un cuerpo humano? Basher se levantó. Ya hemos hablado suficiente por hoy. No has respondido a mi pregunta, y no voy a hacerlo, y te aconsejo que no vuelvas a preguntar. ¿Comprendido? La miró, y ella sintió un escalofrío ante su brusquedad. Muy bien, dijo, aunque no apartó la mirada. Basher masculló algo entre dientes mientras hurgaba en su enorme talego hasta encontrar lo que buscaba. Toma, te he traído algo. Lanzó al suelo un objeto alargado, envuelto en tela. Vivena se levantó y se acercó para retirar la tela. Dentro había una fina y bien pulida espada de duelos. No sé usar estas armas, dijo. Entonces aprende. Si sabes cómo luchar, será mucho menos molesto tenerte cerca. No tendré que sacarte de líos todo el tiempo. Ella se ruborizó. Una sola vez. Volverá a suceder. Ella cogió vacilante la espada envainada, sorprendida por su ligereza. Vamos, dijo Basher. Tenemos que visitar a otro grupo. Capítulo 47. Sondelú trataba de no pensar en sus sueños, no pensar en Teterir devorada por las llamas, en la gente muriendo, en el mundo acabado para siempre. Se encontraba en la primera planta de su palacio, contemplando la corte de los dioses. La primera planta era básicamente un techo sostenido por columnas. El viento le revolvía el pelo.
El sol estaba a punto de ponerse, ya estaban disponiendo las antorchas sobre el césped, todo era perfecto. Los palacios dispuestos en círculo, iluminados por antorchas y faroles en consonancia con los colores del edificio contiguo. Algunos palacios estaban oscuras, los edificios no albergaban ningún dios en ese momento. ¿Qué sucedería si hubiera demasiados retornados antes de que nos suicidemos? Pensó ociosamente. ¿Construirán más palacios? Por lo que sabía, siempre había habido suficiente espacio. En la zona destacada del patio se alzaba el palacio del rey dios alto y negro. Obviamente había sido construido para que dominara las extravagantes mansiones de los otros, y proyectaba una sombra ancha y regular sobre la muralla del fondo. Perfecto, todo demasiado perfecto. Las antorchas estaban colocadas de forma que solo podían verse desde lo alto de un edificio. La hierba se mantenía bien cuidada, y los enormes tapices de los muros eran a menudo sustituidos para que no mostraran desgaste, manchas o deterioro. La gente se desvivía por sus dioses. ¿Por qué? A veces les sorprendía. Pero, ¿qué cabía pensar de otras creencias, las que no tenían dioses visibles, solo imágenes incorpóreas o deseos? Sin duda, esos dioses hacían aún menos por su pueblo que la corte de Alandren, aunque seguían adorándolos. Sondeluz sacudió la cabeza. El encuentro con Madre Todos le había recordado días en los que hacía mucho que no pensaba. Calma vidente. Ella había sido su mentora cuando retornó. Encendedora sentía celos de sus recuerdos de ella, pero no comprendía la verdad. Ni él podía explicarla en realidad. Calmavidente era mucho más parecida a una divinidad que cualquiera de los otros retornados que Sondeluz había conocido. Se había preocupado por sus seguidores tanto como Madre Todos intentaba hacer ahora, pero en Calmavidente se trataba de verdadera preocupación. No ayudaba a la gente porque temiera que dejaran de adorarla y no tenía ninguna arrogancia por ninguna supuesta superioridad. Verdadera amabilidad, verdadero amor, verdadera compasión. Sin embargo, incluso Calmavidente se había sentido inadecuada. A menudo decía que se consideraba culpable por no cumplir las expectativas de la gente. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía hacerlo nadie? En el fondo, Sondeluz sospechaba que esto había sido lo que la impulsó a atender a una petición. Solo había una manera para ella de ser la diosa que todo el mundo exigía que fuera, y era entregar su vida. Nos empujan a esto, pensó. Crean todo este lujo y esplendor, nos ofrecen todo lo que deseamos y luego sutilmente nos empujan. Sé Dios, profetiza, mantén nuestra ilusión por nosotros y muere para que podamos seguir creyendo. Normalmente se mantenía alejado de tejado. Prefería estar allí abajo, donde la perspectiva limitada le hacía más fácil ignorar la perspectiva mayor. Era más sencillo concentrarse en cosas simples. ¿Cómo resultaba su vida en ese momento? ¿Divina gracia? Llamó en voz baja Yarimar, acercándose. Sondeluz no respondió. ¿Os encontráis bien, Divina gracia? Ningún hombre debería ser tan importante, dijo el dios. ¿Divina gracia? Preguntó Yarimar, deteniéndose a su lado. Surte efectos extraños. No fuimos hechos para esto. Sois un dios, Divina gracia. Fuisteis hechos para esto. No, no soy ningún dios. Disculpadme, pero en realidad no podéis elegir. Nosotros os adoramos, y eso os convierte en nuestro dios. Yarimar hablaba con su habitual seriedad. ¿Es que ese hombre no se irritaba nunca? No me ayudas. Pido disculpas, Divina gracia, pero tal vez deberías dejar de discutir sobre las mismas cosas de siempre. Sondeluz sacudió la cabeza. Hoy hay algo distinto. No estoy seguro de qué hacer. ¿Os referís a las órdenes de Madre Todos? El dios asintió. Creí que lo tenía claro, veloz. No puedo seguir el ritmo de todas las cosas que planea Encendedora. Nunca he sido bueno con los detalles. Yarimar no respondió. Iba a renunciar, continuó Sondeluz. Madre Todos estaba haciendo un trabajo fantástico manteniendo su postura. Pensé que, si le entregaba mis órdenes, sabría qué hacer. Ella comprendería si es mejor apoyar a Encendedora o oponerse a ella. Podríais dejarla hacer. También le disteis vuestras órdenes. Lo sé. Guardaron silencio. Así que se reduce a esto, pensó Sondeluz. El primero de nosotros que cambie esas órdenes tomará el control de los 20.000 sin vidas. El otro quedará fuera. ¿Qué elegir? ¿Quedarse sentada y dejar pasar la historia o intervenir y crear un caos? Sea quien sea, pensó. Sea lo que sea que allí fuera y me enviara de vuelta, ¿por qué no pudiste dejarme en paz? Ya he vivido una vida y he tomado mis decisiones. ¿Por qué tuviste que enviarme de vuelta? Lo había intentado todo, y sin embargo la gente seguía acudiendo a él. Sabía con seguridad que era uno de los retornados más populares, visitado por peticionarios que le ofrecerían más obras de arte que a casi ninguno de los otros. En serio, pensó, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Tanta necesidad tenían de adorar a algo que lo elegían a él en vez de preocuparse de que su religión pudiera ser falsa?
Todos decía que algunos pensaban así. Le preocupaba la falta de fe que percibía entre la gente corriente. Sondeluz no estaba seguro de ello. Conocía las historias. Los dioses que vivían más eran los más débiles porque el sistema animaba a los mejores a sacrificarse rápidamente. Sin embargo, seguía recibiendo el mismo número de peticionarios que cuando empezó. Además, se elegían demasiado pocos dioses en conjunto para que la estadística fuera válida. Os estaba distrayendo con detalles irrelevantes. Se apoyó en la balaustrada, contemplando el jardín y sus brillantes pabellones. Este podría ser el momento culminante para él. Finalmente podría demostrar que era un derrochador indolente. Era perfecto. Si no hacía nada, entonces Madretón se vería obligada a hacerse con los ejércitos y resistirse a Encendedora. ¿Era eso lo que quería? Madretón se mantenía aislada de los otros dioses, no asistía a muchas asambleas de la corte y no escuchaba los debates. Encendedora estaba implicada al máximo, conocía bien a todos los dioses, comprendía los problemas y era muy lista. De todos los dioses, solo ella había empezado a dar pasos para asegurar a sus ejércitos. Ciri no constituye ninguna amenaza, pensó Sondeluz, pero ¿y si había alguien manipulándola? ¿Tendría Madretón la inteligencia política para comprender el peligro? Sin su preocupada guía y consejo, ¿se encargaría Encendedora de que Ciri no fuera aplastada? Si Sondeluz se retiraba, habría un precio. La culpa sería suya por renunciar. ¿Quién era ella, Yarimar? Preguntó en voz baja. La joven de mis sueños. ¿Mi esposa? El sumo sacerdote no respondió. Necesito saberlo, dijo Sondeluz volviéndose. Esta vez necesito saberlo de verdad. Yarimar frunció el ceño y apartó la mirada. No, musitó. No era vuestra esposa. ¿Mi amante? El otro negó con la cabeza. Pero, ¿era importante para mí? Mucho. ¿Y sigue viva? Yarimar vaciló, pero acabó por asentir. Sigue viva, pensó Sondeluz. Si la ciudad caía, entonces ella correría peligro. Todos los que adoraban a Sondeluz, todos los que contaban con él, correrían peligro. Tetelir no podía caer. Aunque hubiera guerra, la lucha no llegaría aquí. Alandren no corría peligro. Era el reino más poderoso del mundo. ¿Y qué pasaba con sus sueños? Solo le habían dado un verdadero deber en el gobierno, tomar el mando de 10.000 sin vidas, decidir cuándo había que emplearlos y cuándo no. Sigue viva. Se dio media vuelta y se dirigió hacia las escaleras. El enclave sin vida era técnicamente parte de la corte de los dioses. El enorme edificio se alzaba en la base del llano del patio, conectado por un largo pasillo cubierto. Sondeluz bajó las escalinatas seguido por su séquito. Pasaron ante varios puestos de guardia, aunque no estaba seguro de qué falta hacían en un pasillo que nacía en la corte. Solo había visitado el enclave un par de veces durante sus primeras semanas como retornado, cuando se le pidió que diera la frase de seguridad a sus 10.000 soldados. Tal vez debería haber venido más a menudo, pensó. ¿Pero para qué? Los criados se ocupaban de los sin vidas, asegurándose de que su ícor alcohol estuviera fresco, que hicieran ejercicio y que hicieran todo lo que fuera que hacían los sin vidas. Yarimar y varios sacerdotes jadeaban por la larga y veloz caminata cuando llegaron al pie de las escaleras. Sondeluz, naturalmente, no tuvo ningún problema, ya que estaba en perfecto estado físico. Había algunas cosas sobre la divinidad de las que nunca se quejaba. Un par de guardias abrieron las puertas del complejo. Era gigantesco, naturalmente. Tenía cabida para 40.000 sin vidas. Había 4 grandes zonas de almacenamiento para los diferentes grupos, una pista para que corrieran, una sala llena de piedras y bloques de metal para que los levantaran y mantuvieran los músculos fuertes, y una enfermería donde se probaba y reponía su ícor alcohol. Atravesaron varios pasadizos serpenteantes, diseñados para confundir a intrusos que pudieran atacar a los sin vidas, y luego llegaron a un puesto de guardia situado junto a una gran puerta abierta. Sondeluz pasó ante los guardias humanos vivos y contempló a los sin vidas. Se había olvidado de que los mantenía a oscuras. Yarimar indicó a un par de sacerdotes que alzaran las lámparas. La puerta daba a una plataforma elevada. El suelo del almacén se extendía debajo, lleno de filas de silenciosos guardias a la espera. Tenían puestas sus armaduras y llevaban sus armas envainadas. Hay huecos en las filas, observó Sondeluz. Algunos se estarán ejercitando, respondió Yarimar. He enviado a un criado a recogerlos. Sondeluz asintió. Los sin vidas estaban de pie, con los ojos abiertos. No se movían ni tosían. Al contemplarlos, Sondeluz recordó de pronto por qué nunca sentía deseos de inspeccionar sus tropas. Eran simplemente demasiado enervantes. «Todo el mundo fuera», ordenó Sondeluz. «Divina Gracia,
¿No queréis que se queden algunos sacerdotes? El dios negó con la cabeza. No, me ocuparé de esto yo solo. Yarimar vaciló, pero sintió e hizo lo que le ordenaban. En opinión de Soneluz, no había una buena manera de conservar las frases de control. Dejarlas en manos de un solo dios era arriesgarse a perder la frase a raíz de un asesinato. Sin embargo, cuanta más gente conociera las frases, más probable era que el secreto se obtuviera por medio de sobornos o torturas. El único factor mitigador era el rey dios. Al parecer, con su poderosa biocroma podía domar a los sin vidas más rápidamente. Con todo, tomar el control de 10.000 soldados requeriría semanas, incluso al rey dios. La opción quedaba en manos de los retornados individuales. Podían permitir que algunos sacerdotes oyeran la frase del mando para que, si algo le sucedía al dios, el sacerdote pudiera transmitir la frase al siguiente retornado. Si el dios decidía no comunicar la frase a sus sacerdotes, entonces su carga se hacía aún más mayor. Años antes, a Soneluz esa opción le había parecido una tontería y había incluido a Yarimar y otros sacerdotes en el secreto. Esta vez, le parecía aconsejable guardarse la frase para sí. Si tenía oportunidad, se la susurraría al rey dios, pero solo a él. Línea final azul, dijo. Os doy una nueva frase de mando, vaciló. Pantera roja. Pantera roja, dad un paso a la derecha de la sala. Un grupo de sin vidas de delante, los que podían oír su voz, se dirigieron a un lado. Soneluz suspiró, cerrando los ojos. Una parte de él tenía la esperanza de que Madre Todos hubiera llegado primero, que ya hubiera cambiado la frase de mando. Pero no lo había hecho. Abrió los ojos y bajó los escalones hasta la planta del almacén. Volvió a hablar, cambiando la frase para otro grupo. Podía hacer unos 20 o 30 seguidos. Recordaba que el proceso había durado horas la última vez. Continuó. Dejaría a los sin vidas con sus instrucciones básicas para obedecer a los sirvientes cuando les pidieran a las criaturas que ejercitaran o fueran a la enfermería. Les imprimiría una orden menor que pudiera ser utilizada para moverlos y hacerlos marchar a localizaciones específicas, como cuando fueron dispuestos en formación ante la ciudad para recibir a Ciri y otras para hacerlos acompañar a los guardias de la ciudad como fuerza de complemento. Sin embargo, solo había una persona que conociese la orden definitiva, una persona que podía hacerlos ir a la guerra. Cuando terminara en esa sala, continuaría para tomar el control de los 10.000 soldados de Madre Todos, atraería a ambos ejércitos y, al hacerlo, ocuparía su puesto en el mismo corazón del destino de dos reinos. Capítulo 48. Susebron no salía ya por las mañanas. Ciri yacía en la cama junto a él, ligeramente acurrucada, su piel contra la suya. Él dormía apaciblemente, su pecho subía y bajaba, las sábanas blancas desprendiendo prismas de colores a su alrededor, ya que reaccionaban inevitablemente a su presencia. Unos meses atrás, ¿quién habría imaginado dónde se encontraría Ciri? No solo casada con el rey dios de Alandren, sino enamorada de él también. Todavía le parecía sorprendente. Él era la figura seglar y religiosa más importante de toda la zona del mar interior. Era la base de la adoración de los tronos iridescentes de Alandren, una criatura temida y odiada por la mayoría de los habitantes de Idris. Y estaba durmiendo tranquilamente a su lado, un dios del color y la belleza, su cuerpo tan perfectamente esculpido como una estatua. ¿Y qué era Ciri? No era perfecta, de eso estaba segura. Sin embargo, de algún modo, ella le había traído algo que necesitaba, una pizca de espontaneidad, un soplo del exterior, no domado por sus sacerdotes y su reputación. Suspiró, apoyando la cabeza en su pecho. Habría un precio que pagar por su felicidad de las últimas noches. «Qué tontos somos», pensó. «Solo tenemos que evitar una cosa, darles un hijo a los sacerdotes, y no hemos tomado precauciones. Nos encaminamos directos hacia el desastre». Le costaba reprocharse con demasiada firmeza. Sospechaba que su farsa no habría engañado a los sacerdotes mucho más tiempo. Recelarían, o al menos se sentirían frustrados, si ella seguía sin engendrar un heredero. Podía imaginarlos entrometiéndose si seguían retrasándolo. Fuera lo que fuese que Susebron y ella hicieran para cambiar los acontecimientos, tendrían que hacerlo rápidamente. Él se agitó a su lado, y ella se volvió para mirar a la cara cuando abrió los ojos. Susebron la contempló durante unos minutos, acariciándole el pelo. Era sorprendente lo rápido que se habían sentido cómodos en su intimidad. Él echó mano a su pizarrita. «Te amo». Ella sonrió. Siempre era lo primero que escribía por las mañanas.
y yo a ti, respondió. Sin embargo, probablemente tenemos problemas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que quede claro que engendrarás un hijo, quiero decir. No estoy segura. No tengo mucha experiencia con esto, obviamente. Sé que algunas mujeres allá en Idris se quejaban de no poder tener hijos tan rápido como querían, así que tal vez no suceda siempre de manera inmediata. Conozco a otras mujeres que parieron hijos casi 9 meses exactos después de la noche de bodas. Su Sebrón parecía pensativo. Dentro de un año, a partir de ahora, podría ser madre, pensó Siri. La idea le parecía abrumadora. Hasta hacía muy poco no se había considerado realmente una persona adulta, pero, según lo que nos han dicho, todo hijo que engendre del Rey Dios nacerá muerto. Aunque eso fuera mentira, su hijo correría peligro. Siri seguía sospechando que los sacerdotes lo quitarían del medio para sustituirlo por un retornado. Con toda probabilidad, entonces también lo harían desaparecer a ella. De los Azures intentó advertirme. Habló del peligro, no solo para su Sebrón, sino para mí, pensó. Su Sebrón escribió: «He tomado una decisión». Siri alzó una ceja. «Quiero que la gente y los otros dioses me conozcan. Quiero tomar el control de mi reino por mí mismo». Creí que habíamos decidido que eso sería demasiado peligroso. Lo será, pero empiezo a pensar que es un riesgo que debemos correr. ¿Y tus objeciones de antes? No puedes gritar la verdad, y es probable que los guardias te lleven rápidamente si intentes algo parecido a escapar. Sí, pero tú tienes bastante menos guardias, y puedes gritar. Siri dudó. Sí, pero ¿me creerá alguien? ¿Qué pensarían si empezara a gritar que el Rey Dios es prisionero de sus propios sacerdotes? Su Sebrón ladeó la cabeza. Créeme, pensarían que estoy loca. ¿Y si te ganara esa confianza de retornado del que sueles hablar? Son de luz el audaz. Siri pareció pensativa. Podrías acudir a él, escribió su Sebrón. Cuéntale la verdad. Tal vez te lleve con otros retornados que crea que puedan hacerte caso. Los sacerdotes no podrán hacernos callar. Siri permaneció junto a él, la cabeza apoyada en su pecho. Parece posible, Seb, pero ¿por qué no huir? Mis sirvientes son todas de Pancal. De los Azures han dicho que intentará ayudarnos a escapar si se lo pido. Podemos huir a Idris. Si huimos, las tropas de Alandren nos seguirán, Siri. No estaríamos a salvo en Idris. Entonces, podríamos ir a otra parte. Él negó con la cabeza. Siri, he estado escuchando las discusiones en la corte. Pronto habrá una guerra entre nuestros reinos. Si huimos, estaremos abandonando a Idris a la invasión. La invasión se producirá también si nos quedamos. No si tomo el control de mi trono. El pueblo de Alandren y los dioses están obligados a obedecerme. No habrá ninguna guerra si saben que yo la desapruebo. Borró y luego continuó escribiendo, más rápido. Le he dicho a los sacerdotes que no deseo ir a la guerra, y ellos parecieron comprensivos. Sin embargo, no han hecho nada. Probablemente están preocupados. Si te dejan empezar a hacer política, entonces puede que empieces a pensar que no los necesitas. Tendrían razón, escribió él sonriendo. Tengo que convertirme en líder de mi pueblo, Siri. Es el único modo de proteger tus hermosas montañas y la familia a la que tanto amas. Ella guardó silencio, sin poner más objeciones. Hacer lo que él decía sería seguir esa corriente de los sacerdotes, jugárselo todo a una carta. Si fallaban, sin duda, deducirían que Siri y su Sebrón podían comunicarse. Eso indicaría el final de su etapa juntos. Su Sebrón advirtió su preocupación. Es peligroso, pero es la mejor opción. Huir sería igual de arriesgado y nos dejaría en peores circunstancias. En Idris nos considerarían el motivo del ataque de los ejércitos de Alandren. Otros países serían aún más peligrosos. Siri asintió lentamente. En otro país no tendrían dinero y serían presa fácil para pedir rescate. Escaparían de los sacerdotes solo para acabar cautivos y ser utilizados en contra de Alandren. El reino de la iridescencia seguía siendo muy rechazado a causa de la multiguerra. Nos harían cautivos, como dices, reconoció. Además, si estuviéramos en otro país, dudo que pudiera darte un aliento cada semana. Sin ellos, morirías. Él pareció vacilar. ¿Qué ocurre? No moriría sin aliento, escribió su Sebrón. Pero eso no es un argumento a favor de la huida. ¿Quieres decir que las historias de que los retornados necesitan aliento para vivir son mentira? En absoluto. Necesitamos aliento,
pero te olvidas que yo contengo la riqueza de aliento transmitida por generaciones en mi familia. Se lo escuché decir a mis sacerdotes una vez. Si fuera necesario trasladarme, podría sobrevivir con los alientos extras que contengo. Son mucho más que el aliento que me convierte en un retornado. Mi cuerpo se alimentaría de esos alientos extra, absorbiendo uno por semana. Siri se sentó pensativa. Eso parecía implicar algo respecto al aliento que no lograba dilucidar del todo. Por desgracia, no tenía ninguna experiencia a la que referirse. Muy bien, dijo. Entonces podríamos ocultarnos si hiciera falta. He dicho que no es un argumento a favor de la huida. Mi tesoro de alientos podría mantenerme vivo, pero también me convertiría en un objetivo muy valioso. Todo el mundo querrá esos alientos, aunque no fuera el rey Dios, correría peligro. Eso era cierto. Siri asintió. Muy bien. Si vamos a intentar descubrir lo que han hecho los sacerdotes, será mejor que lo hagamos pronto. Si muestro signos de estar embarazada, apuesto a que los sacerdotes no tardarán ni 2 segundos en secuestrarme. Susebron asintió. Habrá una asamblea general en la corte dentro de un par de días. He oído decir a mis sacerdotes que será una reunión importante. Es raro que todos los dioses sean convocados para votar. Esta reunión decidirá si atacaremos Idris o no. Siri asintió, nerviosa. Podría sentarme con Sondeluz y pedirle ayuda. Si acudimos a otros dioses, delante de las multitudes, tal vez puedan exigir saber si estoy mintiendo o no. Y yo abriré la boca y revelaré que no tengo lengua. Entonces veamos qué hacen los sacerdotes. Se verán obligados a inclinarse ante la voluntad de su propio panteón. Siri asintió. De acuerdo, dijo. Vamos a intentarlo. Y fin. Del capítulo 48. Y bueno, gente, hasta aquí doy por finalizado estos 4 vídeos. Esta semana... A ver, puede que haga más vídeos, no lo sé. Pero por ahora ya está, no hago más. Nos queda ya unos 10 capítulos, así que creo que en el próximo vídeo podré pues pasaros ya el resto y por fin empezaremos con el Imperio Final. ¿Qué os está pareciendo los capítulos y tal? Decidme en los comentarios, dadme un like, todo, cualquier cosa. ¿Qué opináis? ¿Qué libro os está gustando más? ¿Si el Antris o el Aliento de los Dioses? Cualquier cosa, comentádmelo. Podéis incluso ponerme una receta de cómo hacer croquetas, me sirve. Nada, os dejo y se me cuidan. Que tengáis todos una buena semana. Siento haber tardado estos días en haber hecho vídeos, pero bueno. Igual que desaparezco una semana si no subo vídeos, de repente toma 4 videazos así para ti. Ya eso, pues es tu problema, tú te lo repartes como tú quieres. En fin, me marcho. Tengo que comer y nada, adiós, no tengo mucho más que decir. Hasta luego.